qué cosa más rara todo, vale. Bueno, pero a mí lo que me gusta es la paz social que mantiene... ha cesado y ha eliminado. El PSOE mantiene la paz social, porque todo esto llega a pasar... el chorro de titulares de hoy nada más, no lo de los últimos meses, Begoña, lo de hoy, desde la mañana a la noche. Pasa con un gobierno del PP y tenemos las calles ardiendo. O sea que le agradezco a este gobierno que tenga tan apesebrado a su votante, porque, oye, directamente, ¿qué está pasando aquí? Está pasando todo aquello por lo que se hizo la moción de censura, una tras otra. No es una lo mismo tras otra. tener a un presidente del gobierno que está firmando papeles y compadreando con policías corruptos que tener a un presidente del gobierno que no tiene, de verdad, te guste o no, le votes o ¿Que no, no tiene? hay que hablar de hechos, que no tiene ni una imputación, ni una... Ah, no, Tampoco Mariano Rajoy, Ni una sombra, ni una Mariano Rajoy no estuvo imputado. Mariano Rajoy nunca estuvo imputado. Mariano Rajoy nunca estuvo imputado. Lo voy a repetir muchas veces porque parece que Mariano Rajoy estuvo imputado y que Pedro Sánchez está limpio de polvo y paja. Discúlpame, al señor Rajoy, el señor Sánchez en 2018, vamos a tener memoria y vamos a contar las cosas como son, se le monta una moción de censura habiéndole firmado el PNV los presupuestos 2 días antes y se da la vuelta para luchar contra la corrupción. Eso es que se el luchaba contra la gobierno corrupción. que venía a luchar contra la corrupción no solo no ha luchado, sino que además hay que revisar el tuit que colocó Pedro Sánchez después de esa moción de censura, comprometiéndose a luchar muy fuerte con la corrupción. Claro. Y resulta que se ha convertido en exactamente lo mismo que dijo venir a combatir, o peor, porque todavía está por ver. Pero esta parte de la investigación que está todavía en una fase muy preliminar, en una fase de instrucción muy preliminar, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, veremos cómo declaran los testigos, porque hay testigos, y yo me hice eco en el debate antes del informe de la UCO de la semana anterior, que ya decían textualmente que Pedro Sánchez había presidido la cumbre interministerial de 4 ministerios en la que se tomaban decisiones sobre la contratación de material sanitario en pandemia. Hacer al señor Sánchez levitar por encima del mal, como si resulta que no supiese nada, o sea, que Rajoy tenía que saber lo del partícipe administrativo, que no tiene por qué conocer los delitos que está cometiendo un tercero, aunque resulte beneficiado de ellos, hay que esperar. y resulta que Sánchez no sabe nada. ¿Puedo decir una cosa? Muy breve. Hay una cosa básica que es el timing. Dice Sara, no, aquí de verdad de cada uno, yo no sabía, por ejemplo, y vas lo que pensaba, aquí cada uno, pero te veo muy combativo. Defiende su postura. Un momentito de pausa, don Miguel, porque yo luego os quiero preguntar, no sé Alejandro, si tiene información, igual es un bulo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los fake news y los bulos y tal. Pero hubo una noticia de esta Aldama y de unos disparos en su coche. Pero buena noticia. ¿Os acordáis o no? Sí. ¿Y eso qué ha pasado? No se ha llegado eso que ahora vas tú, pero digo, si tenéis información, porque como que se esfumó y dices tú, el tipo que está en el epicentro de todo el gran escándalo de este momento, le disparan al coche o había unos disparos o no sé qué pasaba y nadie sabe nada. A ver, eso es una información que han desmentido los abogados del empresario que recibieran dos tiros. ¿Qué salió? Lo han desmentido los abogados de Aldama, han dicho que fue un invento, pero hay una realidad, y es que en estos momentos el gobierno tiene muchas razones para temblar. Pero a lo mejor ese bulo, que yo no sabía, ese bulo sale justo un par de días antes de todo esto, ¿no? Entonces, sí, bueno, justo antes de que le detuvieran. Hasta qué punto es bulo, porque hay familiares también de Aldama que dicen que la Guardia Civil no entró en su casa, sino que entraron a robarles. Sí. Vamos a ver, en cualquier caso, Aldama, que ahora ha vuelto otra vez a ingresar en prisión por una trama de fraude al IVA, 180 millones de euros. 180 millones de euros en fraude al IVA en una red de empresas de hidrocarburos, el gobierno tiene que tener mucho miedo si Aldama decide hablar, porque Aldama conoce de primera mano todos los negocios que ha podido hacer durante todos estos años José Luis Ábalos. Aldama ha tenido trato directo con la esposa del presidente del gobierno, con Delcy Rodríguez, es decir,
vamos a ver si Aldama habla. Y por contestar antes a una cuestión que decía Sara, que se podrá estar o no de acuerdo políticamente con Pedro Sánchez, pero que es un presidente honrado. Hombre, yo no recuerdo a ningún presidente de la democracia en España que tenga imputado a su mujer por corrupción en los negocios y por tráfico de influencias y a su hermano por 5 delitos. Sí, su hermano está imputado por 5 delitos. Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Y ojo, estamos hablando de este informe de la UCO, que es un informe importantísimo. Pero es que está al caer otro informe más de la UCO con respecto al hermano de Sánchez, y la juez que investiga al hermano de Sánchez por no ir a trabajar y cobrar un salario de alta dirección de la Diputación de Badajoz y por mudar su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos, pidió a la Guardia Civil que investigara el nexo entre el hermano de Sánchez y Aldama. Cuando la magistrada pidió estos datos, la magistrada de Aldama, porque está en todas partes. En todas. Yo lo que dice, mismo sitio, ¿no? Pero fíjate, efectivamente, ¿por qué la juez pide esto? Porque la juez detecta, y a mí lo publicamos nosotros los primeros en el debate, que Aldama, durante los meses de más afluencia, de más efervescencia de actividad de la trama, abrió 5 empresas en Elvas, justo el pueblo de Portugal donde se ha instalado el hermano del presidente. Pero hay un dato más importante que a mí me parece además mucho más revelador. Cuando la jueza pide a la Guardia Civil que investigue estos hechos, yo consigo hablar con Aldama. Creo que en el debate hemos sido el único medio de comunicación que ha conseguido hablar con este empresario. Y le pregunté directamente si conocía al hermano del presidente del gobierno, si tenía negocios con él. Y su respuesta fue que siga la Guardia Civil investigando. Es decir, es que esto, como decía María... Te lo dejó en suspensa, sí. Efectivamente, está en una fase muy preliminar, pero es que la que puede llegar... Claro, esa es la coña, que hay que tener en cuenta el timing. Claro. Es un récord, porque todo esto pasa, si no me equivoco, en el primer año y medio del gobierno de Sánchez, lo que se está investigando. Sí, desde 2019. Se conocen en 2019 pero fíjate, Aldama, María, Koldo y Ábalos. Fíjate, María, o sea, en qué poco tiempo el gobierno de la regeneración consigue estos logros criminales o presuntos logros criminales de los que estamos hablando. Y la investigación también es mucho más reciente con todos los casos del PP. Mira, para que nos entendamos, yo soy de los que votaban a Sánchez hasta descubrir cuánto mentía a sus votantes. ¿Tú votabas a Sánchez? Yo he votado a Sánchez y lo he escrito y lo he dicho. A mí me da igual el voto de cada uno. Te lo digo por una cosa. Tú dices que es una persona honrada. Cuando dijo que no iba a haber indultos, y luego hubo indultos, yo ya vi el tipo de persona que era. Cuando dijo que no iba a pactar con Bildu y luego pactó nada menos que la ley de memoria democrática antes de lo de esta semana, ya vi el tipo de persona que era. No me hizo falta lo de la amnistía, no me hizo falta esperar a ver cómo la opinión sincronizada del gobierno se ponía a hacer esas contorsiones alucinantes para defender justo lo contrario de lo que había defendido. Hoy hemos visto la entrevista a Felipe González y Guerra, donde decían, nosotros seguimos manteniendo lo que decía el PSOE antes de los cambios de opinión. Entonces, la corrupción económica es una cosa y está todo por probar. Pero ahí una te doy la cosa razón. son los titulares periodísticos y otra son las condenas. La corrupción moral. Aquí hay mucho titular y poca moral, condena. Pero si es que acaba la de moción empezar de censura, el caso de Camps, la moción era muchos titulares. Es que me gustaría 169 portadas del periódico El País y resulta que Camps ha absuelto de todas las cargas. Quiero añadir una cosa. Si no se entiende, vamos rapidito. Muy breve. Mira, no hay tiempo, aquí hay mucho titular y poca condena, para que lo entendamos. Antes, cuando ha salido el tema... Ahora dejamos hablar a la abuela, dice. Sí, perdóname. Antes, cuando ha salido el Partido Popular y se ha hablado de la moción de censura, la moción de censura fue un castigo al Partido Popular porque el Partido Popular fue considerado beneficiario a título lucrativo de la Gürtel. Es decir, un partido corrupto. No es cierto. Por eso, sí, esto es no, discúlpame, es que participa a título lucrativo. Hay que explicarle a los oyentes y a los espectadores que es aquella persona que se beneficia del delito cometido de un tercero del que no es conocedor. Bueno, es que es muy importante. El Partido Popular se benefició de la reforma de la sede a raíz de un delito cometido por un tercero del que no es más labor, no tenemos más razón. Si no lo se entiende. Es que vamos a decir hasta las cejas. Lo que no queremos eso, no, pero el problema es que la fiebre por dar el titular y la fiebre periodística no nos lleve a la falta de condenas. Es decir, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el caso Neurona? Hoy nadie está hablando de eso. ¿Qué pasará con Begoña Gómez? ¿Qué pasará con Begoña Gómez? ¿Por qué se está hablando de Begoña Gómez con Rita Barrera y con Esperanza Aguirre? Vamos a hablar de lo que pasa.